Hola amigos, hoy en el Zumbido del Mes vamos a conocer un poco más a una persona que sabe lo que es emprender, que sabe lo que es luchar por sus sueños. Él es Javier de Juan Romeu, músico, compositor y fundador de, entre otros grupos musicales, La Década Prodigiosa, quizás su apuesta más exitosa. Hoy disfruta de la familia, de sus hijos y sus nietos y, por supuesto, de la música, que sigue practicando y tocando en dos grupos, eso sí, de forma menos intensa y ajetreada. Yo ya voy a dar paso a Pedro para que nos muestre quizás un poquito más su cara personal, que es un artista internacional y estamos, bueno, pues deseando conocerte. Bienvenido. Hola, Pedro. Bien hallados vosotros, bien hallados. Muy buenos días, Irene. Muy buenos días a todos nuestros amigos de La Colmena. Y hoy la verdad es que estoy súper emocionado, muy contento porque Javier es una persona, bueno, lo vais a descubrir un poquito quien no lo conozca, que es raro que no conozca a Javier de Juan. Es una persona muy entrañable, muy amiga de sus amigos. Y bueno, yo sigo alucinando porque me ha dicho un pajarito que tiene 75 años y no me lo creo aún. Sí, bueno, No me ahora lo... sí con esta barba sí que lo aparento. Pero Pero si me estás, afeito y me tiño el pelo, ya no. pero la verdad es que, bueno, es una persona muy activa, muy dinámica y la verdad es que, bueno, además de ser uno de los baterías o bateristas, que ahora nos dirás qué palabra es la que más te gusta a ti, de los más no. O sea, posiblemente sea el mejor baterista de la historia de la música española, por lo menos en España. Y sé que no te gusta porque tú eres muy humilde, pero sé que, bueno, estás considerado y has tenido muchos reconocimientos por ello, porque la verdad es que es un lujazo tener la enorme discografía que hay con las baterías de Javier de Juan en sus producciones. Así que, bueno, vamos a empezar, porque sé que me vas a corregir y me vas a decir que exagero, porque ya te conozco un poquito. Pero el mérito no es todo, no es solo mío, ¿eh? Yo he Bueno, tenido suerte de estar en el sitio adecuado en el momento justo y dar la talla de lo que se me pedía, pero yo he participado en un montón de éxitos que no los hago míos, que son éxitos de la gente con la que yo he colaborado, evidentemente. por supuesto, pero da la casualidad que cuando son éxitos siempre estás tú detrás. Aunque haya más gente, que Pues siempre es que la hay, pero ya, siempre estás tú detrás. Entonces mira, eso, había una época desde el año 77 al 94 en el que un grupo de músicos eh, estábamos siempre presentes en los estudios de grabación. Entonces, se grababa mucho en aquellas épocas, del 10% o más de lo que se grababa conseguía éxito, conseguía una difusión y llegar al público con un feedback que se llama ahora, con una recompensa monetaria lustrosa que fomentaba también la ilusión y las ganas de pertenecer a ese círculo. Y entonces, claro, si estábamos en todos, pues evidentemente en muchos éxitos sí estuvimos. Pero ya te digo, es cuestión de suerte y de estar, no dejar pasar el tren cuando pasa. y Javier de Juan, ¿cómo se define? ¿Como músico, compositor, intérprete, manager? Pues un poco multiusos, ¿no? Casi te diría yo, porque yo empecé, nací en Alcoy, pueblo de Alicante, y en esa zona la afición a la música es muy grande, hay muchísimas formaciones, corporaciones, bandas, de rondallas, agrupaciones vocales, teatrales, y entonces en mi familia me viene de, 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 de palo le viene al perro, ¿no? De buena astilla, no sé cómo era el dicho ese. Mi padre era músico, aunque nunca se dedicó profesionalmente a la música, pero pertenecía a una banda de Alcoy, compuso varios pasodobles que se han grabado en las fiestas de Alcoy y las bandas los han registrado en grabaciones discográficas. Mi abuelo era músico también, mi tío abuelo también. Entonces yo empecé, mi predisposición natural era el ritmo, era la batería. Yo de pequeñito a los Reyes siempre le pedía tambores y luego
No, me sentaba en la mesa para darme la papilla de comer y en el pavero este de madera yo marcaba el ritmo de las canciones que sonaban en la radio. Pero en la banda pues estudié la música completa en todas sus facetas. Estudié solfeo, estudié armonía, toqué el clarinete con la banda y con el piano me desenvuelvo un poquito a nivel creatividad. Mis dedos se niegan a ir donde mi cabeza les manda porque no los he entrenado desde pequeñito, pero mi cabeza sí que sabe lo que tiene que hacer. Entonces, para mis trabajos y mis composiciones, pues con el piano sí que me sirvo, ¿no? Aunque no me atrevería a tocar el piano ni el teclado con ningún grupo, ni mucho menos en ningún sitio público. Pero, mira, ves, acaba de pasar una mosca por aquí que vive conmigo y he hecho así con la mano. Si debéis hacer esto es por la mosquita que lleva unos días aquí. Muy El bien. caso es que vine a Madrid, yo vine a Madrid con un grupo tocando música pop, pero luego una vez aquí, cuando ya empecé a trabajar para las compañías discográficas, pues me pedían a lo mejor que participara en la composición de un tema. Por ejemplo, con Cadillac, que éramos 4 en el año 78, 79, pues empezamos a componer temas propios y ahí pues había que crear lo que era la parte musical, lo que era la armonización, lo que era el arreglo, incluso a veces hacer un arreglo para que nos acompañara una sección de cuerda o de vientos. Participaba en eso también, incluso a veces con la letra también de la melodía de las canciones. O sea que un poco multiusos, pero porque la vida me ha llevado por ahí y nunca he sabido decir que no. Sí, sí, sí. Y en qué faceta de esa te sientes más cómodo? ¿Sentado en una batería encima de un escenario? Verás, ¿En casa tranquilamente componiendo, eso, arreglando? eso ha ido evolucionando con el tiempo y según las exigencias lo que yo recibía de lo que yo daba, yo doy, yo toco y lo que recibo me impulsa a hacer unas cosas otras. Es como una cosa de imanes, ¿no? El mercado actualmente ha cambiado muchísimo, tanto el mercado de las actuaciones, de las giras importantes, de las grabaciones, la música comercial que se emite ahora mismo por el medio más popular de difundir la música, que es Internet, en las redes de streaming, pues es un poco frustrante porque la respuesta que recibes, tanto económicamente como a nivel moral, es muy pobre, es muy pobre. Antiguamente grabábamos un disco, hacíamos un vinilo, inmediatamente vendías 100.000 y te daban el disco de oro. Ahora tienes, como en mi caso, un tema que tenemos ahí con 7 millones de visualizaciones en YouTube y, y bueno, hay muchos comentarios muy de agradecer y todos muy emotivos y además, por suerte, positivos. Todos, ¿no? No he leído nada negativo. Pero la respuesta económica es absolutamente ridícula. Vamos, tienes Claro. que tener más de 20.000 pinchazos para recibir un euro. En mi caso, no es por el dinero, pero tú ya sabes que si no... La Si gallina, no si se no le das valora la el pista, trabajo. si no le das la pista, no pone huevos. Claro, pero al final es la Eso, valoración que se le da al eh, trabajo. te contaba eso porque la cosa ha cambiado mucho. Entonces, en un principio, cuando yo era joven, disfrutaba mucho de tocar la batería, sobre todo en vivo, en los conciertos. Las giras que hicimos con la década prodigiosa, los años 80, fueron maravillosas y lo disfruté muchísimo. Pero en la actualidad, ese campo está muy restringido, las cosas no son iguales y ya no se disfruta igual. Entonces, en este momento, lo que a mí más me mueve y más satisfacción me da es componer melodías, fondos para películas, canciones para nuestro grupo, que tenemos un grupo que estamos haciendo rock progresivo, llamamos nosotros, porque tiene tantas influencias de toda la vida que hemos vivido que no lo puedo calificar de otra manera.
Y ya te digo, donde más a gusto estoy nadando es en las aguas de la composición. Perfecto. Hablando de, claro, es curioso porque ha cambiado tantísimo, tantísimo el mundo, la sociedad, los negocios y sobre todo la música. Pero normalmente cuando alguien se dedica a la música, a continuación, el que no entiende tanto de música siempre pregunta, pero ¿y de qué trabajas? Además de la música, ¿no? Es Es, como que se tiene siempre al margen la música del es, trabajo. es En ese bastante, sentido, sí, sí. es En bastante ese ofensivo, digo yo, la pregunta nos correcto. ofende bastante. ¿Cómo que Correcto, sí, porque además a la vista está, evidentemente a ti no te pueden decir a qué más te has dedicado porque la trayectoria es tan brillante que es más que incuestionable. Pero mi pregunta concreta es relacionada con, porque en la sociedad sí que se plantea mucho en todos los ámbitos de la sociedad y sobre todo relacionado con el trabajo y cómo ganarse la vida, el empleo o el emprendimiento. En un músico parece que está claro que siempre va a ser emprendimiento, pero también hay muchos artistas, muchos músicos que se quedan con un empleo por esa seguridad de decir, oye, pues mira, estoy en un estudio de grabación o en un proyecto o en una banda de música y a lo mejor por un sueldo se conforma o se acomodan a esa eso, situación. En tu caso, ¿qué crees que sería mejor? ¿Un empleo, un emprendimiento, sobre todo relacionado con la música, evidentemente? eso va directamente ligado al carácter individual de cada persona. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los abogados. Hay abogados que son emprendedores y no quieren trabajar para un bufé y montan su propio bufé. Entonces están asumiendo el riesgo del empresario, ¿no? Y hay quien no quiere tomar ese riesgo y quiere ser empleado, tener una nómina, y entonces se busca un trabajo fijo en un bufete a lo más grande posible, lo más afamado posible para que le puedan pagar el sueldo más alto posible y que le encarguen los casos más interesantes también. Y en la música ocurre lo mismo. Hay quien por ejemplo, cuando yo era joven, tengo muchos compañeros que hicieron la mili voluntarios como músicos en las bandas de música para aprovechar el periodo que tenían que servir como soldados, estudiando en el mismo dentro de la misma banda musical y luego además con ese currículum podían tener opción de ingresar en una banda sinfónica, una orquesta sinfónica grande o a dedicarse a la enseñanza y buscar una plaza fija en un conservatorio o escuela que no sea de música. Hoy en día cualquier escuela de enseñanza media también tiene la asignatura de música, entonces tengo amigos que tienen plaza allí, son funcionarios y tienen la parte más segura, ¿no? que se puede tener. Yo, en mi experiencia, yo he sido siempre muy lobo solitario, no me ha gustado, por no gustarme, no me ha gustado ni siquiera que los sindicatos me dijeran lo que tenía que cobrar por las sesiones. Te cuento una anécdota. Como yo toco la batería, tenía un compañero que tocaba el bajo. Siempre en las producciones discográficas, el bajo y la batería hacen la base, edifican la base sobre la que luego se construye el resto de la canción. Entonces íbamos siempre juntos, ¿no? Y en la época, en los años 82, cuando estábamos grabando los temas de Mecano, del primer disco de Mecano, nosotros habíamos comprado unos instrumentos electrónicos muy de moda y establecimos nuestras propias tarifas para cobrar por sesión, ¿no? Y nos salíamos de lo que la Unión de Músicos había establecido para todos, porque tenían unas reglas muy estrictas, que cada 3 horas había que parar 15 minutos, que si grababas por la noche había que cobrar un 50% más, que si era en domingo un 100% más, que, en fin, que si improvisabas había un plus. Nosotros nos saltábamos todo eso a la torera, pusimos un precio fijo por canción y luego un alquiler por los instrumentos novedosos que habíamos comprado entonces, batería electrónica, programadores y cosas. Y nos mirábamos, teníamos el reloj porque estábamos tocando, se contaba mucho con la inspiración y no podía estar con el reloj diciendo
3 horas, tengo que parar 15 minutos, es que ahora me ha salido la inspiración. Entonces, el resto de los músicos nos llamaron esquiroles, cuando nosotros estábamos facturando más que ellos. Pero hemos sido un poco así siempre, lobos solitarios, de ir un poco a nuestra... al tuntum de lo que nosotros, al tram, como dicen en el muslo, de lo que las circunstancias nos pedían en cada momento. Entonces yo sí he apostado mucho en la época de la década prodigiosa, que antes hablaste de que yo fui uno de los creadores. Durante los primeros años tuvimos contratos muy buenos con las compañías discográficas importantes, con Hispavox, sobre todo de Hispavox, luego con Disney Records, pero luego a medida que la industria fue cambiando, llegó un momento en los años 90 en los que ya no teníamos contratos y la producción discográfica tenía que hacerla yo como dueño de la sociedad, el dueño de la década. Invertí dinero en hacer las producciones, en montar musicales, que por cierto tú participaste en... hicimos una canción para ti también, Pedro, para la solidaridad, ¿no? Sí, sí, sí. Un abrazo a la Y solidaridad, nuestro proyecto solidario, que exactamente hicimos una canción está grabada con las voces de la década de la década, prodigiosa. participamos, pero luego tú nos hiciste un reportaje fotográfico que utilizamos para discos y esos discos los producía yo con mi sociedad, con nuestro dinero. Entonces, yo he sido emprendedor, pero no todo el mundo lo es y cada uno puede hacer las cosas como mejor le parezca que Y tienen que es ser. perfectamente respetable, por supuesto que Claro, sí. claro. Hablabas de un bajista, no sé si te refieres a Manolo Aguilar. Manuel Aguilar, sí, sí. Manuel Aguilar, que junto a Manel Santisteban sois los tres fundadores principales de la década prodigiosa. ¿Puede Sí, que la década prodigiosa sea tu mejor producto? ¿Mejor o es, vuestro mejor hijo es el que musical? mejor salió, es el que mejor salió, sí. Y no lo hicimos, fíjate, la década prodigiosa no fue una idea original nuestra. Nosotros estábamos trabajando, sobre todo Manolo Aguilar y yo, estábamos trabajando mucho para varias compañías discográficas, Sony, eh, Fonogram, y teníamos un productor, un argentino que se llamaba Jorge Álvarez, que fue el productor de Mecano, el productor de Ole Ole, productor de varios grupos valencianos, productor de Luis Cobos. Y entonces nos dijo, ¿por qué no hacíamos un disco de popurrís de una selección de temas de los años 60, sobre todo de Karina, dijo él. Y bueno, ten en cuenta que esto fue en el año 85. En el año 85, en el panorama musical español, lo que sonaba pues era otra cosa. Era Alaska, era la Orquesta Mondragón, era Mecano, era, pues, no sé, un montón de grupos valencianos, de pop, de rock actual, y los cantantes de los años 60, como Rafael, Karina, Maciel, los Brincos, los Pop Tops, estaban en el dique seco actualmente. Entonces la idea era un poco locura. En el 85, con un panorama musical que quería escuchar a Tino Casal, sacar un recopilatorio de Karina y el dúo dinámico y los Brincos. Bueno, pues Jorge Álvarez, que era el AR de Hispavox, que era una filial de EMI, entonces, convenció a la compañía para que financiara el producto. Y nosotros nos pusimos a ello con la ayuda de la recopilación de éxitos que nos proporcionó. ¿Quién era? Era un José Ramón Pardo, no, era Diego Manrique. Diego Manrique es un periodista musical que tiene su programa, me parece que se llama Cuánto los elefantes duermen con la música o algo así, en Radio 5. Y nos proporcionó una lista de éxitos, nosotros encadenamos todo y sacamos el primer disco. El disco entró en el mercado, las tiendas no sabían aquello lo que era, porque los primeros discos imitaban los cantantes que contratamos, que eran muchos de Cadillac, que era mi grupo al que yo también pertenecí. Cantaba muy bien, sigue cantando, por cierto, muy bien. Y los utilizamos mucho en el primer trabajo de la década.
Y la función era imitar a los cantantes originales, es decir, imitar a Autodinámico, imitar a Karina, imitar a Maciel, imitar a El Sonido de los Brincos, a Miguel Ríos. Entonces, en las casas de discos, el primer disco de la década lo ponían, no sabían si era una recopilación de los temas originales o era un proyecto, como llaman ahora, un homenaje a esos grupos, Tributo. un tributo. Eso. No sabían en qué sección estaba. Bueno, pues Jorge Álvarez nos consiguió con la compañía Hispavox y la cadena SER una gira promocional con un camión que tenían ellos que se llamaba el Super 1 y salimos en noviembre de Madrid para hacer una gira por Burgos, Bilbao, Barcelona, Castellón, bajamos hasta Andalucía y terminábamos en Madrid, eran 14 actuaciones. Pues cuando íbamos por Castellón y estábamos bajando, nos llamaron de la compañía discográfica, era noviembre, y dijeron, tenéis que hacer la segunda parte del disco para abril, porque llevábamos vendidos 300.000. 300.000 discos. El disco salió en septiembre, octubre, y en noviembre habíamos alcanzado en la primera gira promocional que hicimos con la cadena SER los 300.000. Eso no había ocurrido antes en ningún proyecto. El otro proyecto en el que participé anteriormente a este, que tiene cierto nombre, es Cadillac, y no alcanzó esas cifras en ningún momento. Entonces sí, tienes razón, Pedro, el proyecto que más éxito ha tenido de todos los que yo he hecho como míos es La Década Prodigiosa. Qué bueno y qué bonito, ¿no? Aquella época donde ibas a la tienda a comprar un disco y lo escuchabas corriendo, llegabas a casa corriendo y lo Yo escuchabas. tengo un montón de vinilos aquí en casa y tengo el equipo montado con el giradiscos Technics y Qué lujo, amplificador Marantz. qué Soy de lujo. la antigua escuela. Muy bien, muy bien. Pues nada, a ver, has hablado, lo iba a comentar yo porque lo tengo aquí apuntado, porque me he intentado documentar un poquito de tanto que hay para hablar. Se nos haría muy largo, pero has hablado que has trabajado con Mecano, con Ole Ole, con Javier Gurruchaga, una Orquesta Mondragón, con un montón de grupos, de artistas, de gente. ¿Hay algún artista con quien te gustaría haber trabajado y no has podido trabajar? ¿Hay alguien que hayas admirado especialmente y no hayas podido trabajar? Yo de los artistas españoles, que es donde yo me movía, los que más me han gustado siempre, he tenido la suerte y el placer de trabajar con ellos. Yo calificaría, yo creo que estaríamos todos de acuerdo por creatividad y originalidad y incluso por ventas. Pues Mecano, Tino Casal, José Azul y Negro, luego Rafael, es que he trabajado con todos ellos, José Luis Perales. Yo creo que Orquesta Mondragón, he grabado un disco de baladas que hizo José, ¿cómo se llama? El cantante lírico, Carreras, catalán, José Carreras. José Carreras. Mi otro perfil, he grabado con Luis Cobos con la Royal Philharmonic de Londres, he hecho gira con Luis Cobos también con la Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Moscú. De aquí de España, no sé, ahora mismo sí me gustaría haber podido grabar o hacer gira con Vetusta Morla o con David Bisbal, quizá, pero bueno, ahora mismo hay otras personas que están más dinámicas y que hacen eso conmigo. Pero de mi época, yo tuve el placer de trabajar con todos los que hubiera podido desear. Qué suerte para todos ellos haber trabajado contigo también. Al revés, para mí. Y volvemos a la década prodigiosa, si me permites, porque una de las características principales que yo destacaría de la década prodigiosa es que más que un grupo, siempre ha sido un producto, por donde ha pasado muchísima gente, muchísimos músicos, muchísimos cantantes, y ahí mi pregunta va directa a tu criterio para seleccionar
nuevas voces, nueva imagen, nuevos perfiles. ¿Qué es lo que más valora Javier de Juan a la hora? Volvemos a 10, 15, 20 años atrás. Bueno, hoy sigue actuando hoy en día la década prodigiosa, pero ¿cuál era digamos, tu valor principal o tus valores principales para seleccionar? ¿Eran puramente profesionales o también habían valores personales? No, nunca prevaleció un valor personal, siempre buscábamos, porque meter a tu hijo o a tu hermano en un grupo, si no da la talla, estás perjudicando al resto de los componentes al proyecto en general. Nosotros, hasta el año 95 hasta el año 90 llevamos la década Manuel Santisteban, Manolo Aguilar y yo. En el año 90 lo dejó Manolo Aguilar y continuamos Manuel Santisteban y yo hasta el 95, y en el 95 continué yo en solitario, ¿no? Y siempre cuando los cantantes estaban contratados, esto era un poco atípico porque normalmente el cantante era el líder, era el compositor y era el que contrataba a los músicos. Y en la década prodigiosa fue al revés. Yo creo que la única vez que se ha dado ese caso. Pero claro, esto generaba en los cantantes un conflicto de egos y de saber qué terreno estabas pisando, porque claro, ellos salían en primera fila a un espectáculo, a una televisión, y la gente les aclamaba a ellos, a los cantantes, no a los músicos. Entonces, al cabo de 5 años de permanecer aquí, pues claro, habían tenido ofertas de otras compañías, de otros proyectos para empezar otro camino por su cuenta, donde ellos asumieran toda la responsabilidad y el riesgo también. Y se iban, unos se iban, a otros tuvimos que decirles que se fueran amablemente porque resultaron, como todo negocio y en todo proyecto y en todo grupo, siempre hay desavenencias y grupos. Entonces, bueno, en cualquier caso, con una media de 5, 4, 6 años de pertenencia de un cantante, un miembro del grupo La Década Prodigiosa, pues se iba o había que prescindir de él. Entonces se generaba la necesidad de tener que sustituirle, y en la sustitución pues siempre se buscaba, hacíamos un casting, unas audiciones, anunciábamos que necesitábamos grupos y bueno, las condiciones que eran necesarias para pertenecer a la década tenía que ser gente joven, porque era temas que ya tenía más de 30 años en caras de personas jóvenes que nos actualizaban. Les daban la patente de corso de hacerlas otra vez actuales, ¿no? Y tenían que ser jóvenes, tenían que cantar, evidentemente, y luego, como el grupo era un grupo espectáculo que había que bailar también, pues tenían que ser bailarines, cantantes y tener una imagen joven, dinámica, atractiva y sobre todo una actitud de artista, que era lo que se le exigía. Y eso era lo que se valoraba, tanto cuando los responsables éramos los tres como cuando fui yo solo, hasta el último momento. Porque ahora he vendido, las marcas las he vendido, ya no llevo yo el grupo. Hace 3 años o así, que como ya conté antes que el mercado había cambiado tanto y el panorama había cambiado tanto, y luego yo, a mi edad, que no es, yo estoy bien de todo, pero evidentemente mis intereses son otros, distintos a gente de 25 o 30 años, que eran con los que tenía que subirme a un autobús y hacer una gira de 80 fechas. Entonces, los intereses, las cosas que nos gustaban. Por ejemplo, te cuento una cosa que es terrible. En plena Galicia, en uno de los días, los últimos días que estuvimos de gira con la década, cerca era de la isla de Toja, por allí cerca, un pueblo famoso por el marisco tan riquísimo que teníamos, que tienen ellos, vamos. Llegamos con la furgoneta, pasamos por la feria que tenían montada y dicen ellos que iban detrás, yo iba conduciendo, entonces yo conducía.
Y ellos iban con auriculares todos, o escuchando su música o hablando con sus novios y sus novias que estaban en Madrid o en Canarias o a 500 kilómetros. Y de repente dicen, ¡ah! Se paran todos y dicen, mira, emocionados, ¡un McDonald's! Curioso. Como consecuencia ese día ellos se fueron a cenar al McDonald's y yo, junto con el técnico de sonido, nos fuimos a una marisquería. Os comisteis el marisco de todos. De los dos, de todos, de ellos 6 y el nuestro. Muy bien, yo me supongo que Ahí lo tuve que vender la marca. Claro, con tantísimos años y tantísimos éxitos y tantísimas giras, seguro que hay millones de anécdotas que, Sí. por desgracia, no tenemos tanto tiempo, Todas pero buenas, seguro que podríamos hacer un monográfico solo de anécdotas en el autobús de los los camerinos, artistas. de los hoteles. Claro. Otro capítulo que creo que es importante y por supuesto no quería dejarlo pasar es el capítulo Eurovisión, 1988, Made in Spain, la década prodigiosa, un, 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 una actuación memorable que causó mucha repercusión y sobre todo porque creo yo, bajo mi humilde opinión, que es un año importante en la historia de Eurovisión también, porque una de las, o sea, la ganadora, Celine Dion, es una de las pocas veces que un ganador de Eurovisión ha triunfado tanto, como es el caso de Celine Dion. Con A, tenemos que contar con Sí, ABBA. pero por eso, pero que digo que no es tan normal, pese a que se hace todos los años, no es muy habitual que el ganador o ganadora en este caso del Festival de Eurovisión trascienda ese éxito a su carrera profesional. Entonces es un año importante. ¿Cómo fue aquella experiencia? Celine Dion es una máquina cerebral y la mujer supo llevar su carrera muy bien y ponerla en manos de personas que sabían mucho, que la querían y que la han llevado a la cumbre del éxito. Vamos. Nosotros tuvimos la suerte de estar en el mismo hotel que ella, La Década y Celine Dion, y me parece que era la delegación turca, estábamos todos en el mismo hotel, porque los 21 artistas que participábamos estábamos diseminados en distintos hoteles de Berlín. Y fue una cosa... ¿Berlín o Dublín? No, Dublín. Estaba pensando en Berlín porque recientemente estaba en Berlín. De viaje. No, Dublín. Pero estuvimos una semana allí, pues lo pasamos genial, lo pasamos realmente maravilloso. Y en ese año fue uno de los ya últimos años en los que había orquesta en directo tocando el festival. A partir de ahí ya se empezó a hacer la parte musical siempre con pregrabada, ¿no? Las voces en directo y las partes. Entonces, yo dirigí la orquesta. Éramos 8 y las reglas del festival exigían que lo máximo de los componentes del grupo que se presentaba fueran 6 encima del escenario. Y entonces yo dirigí la orquesta y la verdad que me lo pasé muy bien. Yo había dirigido pequeñas secciones de músicos en los estudios de grabación, 12 violines o 4 metales para hacer los recordings, pero una orquesta entera y sobre todo en un sitio con tanto público era la primera vez y me lo pasé muy bien, Y tuvimos suerte porque aunque quedamos en el puesto número 11, que estaba más o menos por la mitad, la reacción de nuestro público en España fue muy positiva. Nos dieron muchísimo cariño. Ese año hicimos una gira impresionante con 2 camiones. Llevamos un espectáculo muy grande con montaje, parecíamos los Rolling Stones casi. O por decirlo de otra forma, las actuales orquestas españolas que actúan en las verbenas, que llevan trailers enormes y un espectáculo de luces y sonido impresionante, casi tiene más importancia el espectáculo que la música. Pero bueno, nosotros tuvimos un año maravilloso, el año 88, y lo recordamos todos con muchísimo cariño. Qué bueno, qué bueno. Lo recordamos todos, además, no solo vosotros. En los karaoke siguen poniendo La chica que yo quiero es Made in Spain. Sí, sí.
además de verdad. Muy bien, pues nada, vamos a ir concluyendo porque Irene seguro que tiene alguna pregunta más para Javier, No pero la guardes. voy a aprovechar para nombrar el canal de YouTube de Javier de Juan, que es El Jabat. El Jabat es la J y la A de Javier y Bat de batería, ¿no? Si no me equivoco. El Javier Batería. El Javier Eso Batería. me empezaron a llamar así cuando yo tenía apenas 18, 19 años. Tocaba con un grupo que era personas, era un matrimonio uruguayo y otro matrimonio argentino que tenían ya 50 años para arriba. Y empezaron a llamarme el jabato, el jabato, el jabato, y de ahí salió el jabat. Entonces, cuando empecé con internet y los primeros emails y correos y todo eso, utilicé lo del jabat. Y con el canal de YouTube, pues eso, canal del jabat, y es original, es Sí. un poco mío y me identifico con eso. No, y además que con muy buena aceptación, tienes casi 40.000 suscriptores y bueno, hemos visto que, ya lo hemos comentado antes, la canción de Perdí mi oportunidad de Cadillac, De Cadillac. que está grabada hace poquito tiempo, tiene más de 7 millones de reproducciones en todo el mundo. Sí, es un placer ver eso. Estoy muy orgulloso de eso. Aparte, el vídeo ese lo realicé yo. Yo hice la filmación de ese vídeo en un local de jazz de aquí de Madrid, el Segundo Jazz se llamaba, que ya no existe, y con varias tomas y luego la edición y el montaje. Lo colgué en mi canal y sorpresivamente está llegando a tener actualmente 100.000 entradas por mes, que son 1.200.000 al año, No está y nada me mal. llena de orgullo el ver. La cosa es no poderlo repetir con otro tema. Bueno, todo es cuestión de probar. Ya sabes, tú antes has nombrado la palabra suerte, que Yo tanto sigo. Irene como yo sí que la utilizamos, pero también decimos que la suerte te tiene que pillar trabajando, ¿no? Como decía, creo que era Dalí, que decía que daba la casualidad que cuando le Camilo, llegaba la inspiración siempre estaba con el pincel en la mano. y Camilo José Cela también decía que cuando las También, musas también. vengan, que me encuentren trabajando. Claro, claro, es la mejor de las suertes que podemos tener. Bueno, pues Exacto. Irene, a ver qué tienes preparado. ¿Qué se te ha Bueno, ocurrido? bueno, pues yo como siempre hago ahí un par de preguntitas más, aunque ya hemos conocido muchísimo a Javier, a mí me ha encantado. Yo quería preguntarte, ¿qué prefieres, mar o montaña? Uf, mira, te voy a decir una cosa. Yo casi prefiero más la montaña, aunque me gusta mucho la playa, pero a mí dentro de la playa me gusta más la playa de invierno. Es que las playas de verano, bueno, ya sabes, Alcoy, veraneado en Cantilla desde pequeñito, mucho Benidorm y tanta gente y tanto apelotamiento y los lugares donde quieres ir siempre llenos y dificultades para aparcar y todo eso, me he saturado un poquito de eso. Entonces, me gustan las playas de... Yo he ido mucho a Belreguard en invierno. De hecho, viví varios años en la playa de Belreguard, al lado de Gandía, que es una playa familiar y en invierno está solitaria y me encanta pasar por la playa solitaria. También visito las playas del norte, he hecho viajes de turismo por Asturias, Cudillero, un pueblo precioso, pero en octubre, cuando ya no está el boom del turismo. Y luego me gusta la montaña. Yo he vivido 14 años en un pueblo de la Sierra de Madrid que se llama Alameda del Valle, que es cerca de, bueno, a las faldas del Peñalara, cerca de Rascafría. Es un pueblo que tiene apenas 70 habitantes empadronados, ganadero, con las vacas, los caballos, las gallinas por la calle y mucha sierra. Y me adapto a todo, pero si tengo que preferir algo, diría por ese orden. Sierra, playas de invierno, playas de verano también. Buena elección, buena elección. Así se disfruta mejor, ¿verdad? Cada momento. Vale, ¿dulce o salado? ¿Con qué te quedas? El dulce no me gusta muy dulce, ¿eh? Me gustan los dulces árabes que tienen nueces y miel y los dulces japoneses que son sutilmente dulces.
por supuesto, me gusta la torrija también y la miel, si es ecológica, mejor, pero me gusta el salado. Una buena paella y con el cocido La tierra madrileño. tira, ¿eh? Sigue La tirando. tierra, pero yo un poco, fíjate, estoy casado con una mujer pakistaní, que nos casamos cuando apenas teníamos ella 18 y yo 20 años. Parece que fue ayer y guisa maravillosamente bien y todos hace muchas combinaciones de, de comidas de varios estilos, picante. eh, Me gusta mucho la comida mexicana. eh, o sea que tengo un amplio repertorio, dijéramos, por ponerlo en plan musical, de comidas que me encantan. Pero sí me decantaría más por la comida salada que por la comida dulce. Perfecto. Y Ana, a ver, yo no sé si esta va a ser complicada para ti o no. El tema es, sabemos que te apasiona la música, para muchas personas es un hobby. En este caso, además de ese hobby que tú tienes además en la sangre como profesión también, ¿qué hobbies tienes? Bueno, yo durante casi toda mi vida profesional, como he sido autónomo y tenía que trabajar todos los días, no podía permitirme irme de vacaciones ni ponerme enfermo, pues no he dejado espacio para muchos hobbies. Entonces, es que me llamaban para hacer una grabación en un estudio y si decía que no, perdía ese trabajo y no perdía ese trabajo, perdía ese y los que salieran de ahí. Y aparte, además, dejaba una puerta abierta para que se colara otro y me sacara a mí del puesto que tanto me había tener, que tanto me había costado conseguir. Pero a partir de que vendí las marcas de la década prodigiosa y terminé, ya no se graba, ya no tengo eh, que estar preocupándome de que me quiten el puesto ni de no faltar a una cita porque no la hay directamente, he empezado a cultivar algunos hobbies. Entre ellos, el que más resultado me ha dado ha sido esquiar. Me gusta mucho esquiar. De hecho, como estos últimos años hay poca nieve, he ido aquí en Madrid, tenemos una pista cerrada en Xanadu y voy con bastante frecuencia allí a esquiar y luego a comer. Me encanta comer. Ese es un gran placer, me parece estupendo. Bueno, yo también estoy ya casi terminando. Quiero hacerte una pregunta y a ver qué me dices. Quería saber si te queda algo por hacer que no quieres irte de este mundo sin haberlo hecho, o ya lo has hecho todo. No, tengo asignaturas pendientes. Me gustaría tocar el piano, como lo tocaba mi tío, que era pianista, y como lo tocan algunos teclistas y pianistas, compañeros míos, a los que admiro. Y de hecho estoy estudiando, pero es muy difícil, la verdad, muy difícil. Y esas cosas se aprende muy fácil cuando tienes 5 o 6 años, pero ya cuando pasas de los 30, como yo, ¿Poquitos? mucho, y, ¿Poquitos y más? mucho, pues cuesta más, pero no he perdido la oportunidad. Y luego yo hablo inglés, pero hablo inglés, leo en inglés también, pero me gusta, les entiendo poco, la verdad, hablan muy jodido los cabrones, la verdad. No sé cómo se entienden con tantas vocales y además juntan las palabras. Me veo una película en inglés y sobre todo las que hablan el idioma de la calle, digo, estos tíos, no sé cómo se entienden entre ellos, ¿eh? Pues me gustaría perfeccionar mi entendimiento, la parte de entendimiento del idioma inglés. Y por supuesto hablar otros idiomas. Alemán sería maravilloso poder hablarlo. Un idioma Qué tan bueno, rico y tan entero como el alemán. qué bueno, me encanta. Mil gracias. Yo no sé si darle paso a Pedro, ¿quieres despedirte de nuestro super invitado? Sí, además es que nos ha dejado, bueno, nos ha dejado una joya. A mí me ha impactado en cuanto la ha nombrado. Ha sido una frase que ha salido de dentro, ha salido de dentro de él, estoy seguro, que ha dicho, dices que no a un trabajo y pierdes ese trabajo y todos los que vienen de ahí. Me Claro. parece un resumen y una propuesta y un consejo tremendo, tremendo para la gente que no lo tiene claro
o que cree tenerlo claro y realmente no lo tiene claro. Porque desperdiciar una oportunidad, el coste de oportunidad, valga la redundancia, puede ser tan grande que tu vida cambie por completo. Totalmente. Y pasa lo mismo con las amistades también. O sea, no querer a un amigo en un momento determinado, pues te quita de un abanico de posibilidades de conocer a otras personas, conocer a otras gentes, verte en otras circunstancias, otras situaciones a las que no podrías tener acceso por haber renunciado a una posible amistad. Hay, Claro. que, hay que saber. Es Sí, difícil a sí, veces sí. elegir, pero hay que apostar siempre. Muy bien. Pues a mí yo, por acabar también, Sí. desde mi parte pequeñita de músico, que creo que también la tengo de alguna forma, darte las gracias en nombre de tanta y tanta gente y tantas generaciones que hemos pasado y van a venir detrás por esa evolución de la música, porque lo hemos pasado muy por encima, pero si no me equivoco, rectifícame si me equivoco, tanto Mecano como Leo Le, por ejemplo, fueron innovadores en las baterías electrónicas. O sea, Javier de Juan fue el innovador que se atrevió a cambiar la batería tradicional por otros instrumentos que sí que los has llegado a nombrar, pero no hemos profundizado mucho. Pero es la persona que ha traído la electrónica, sobre todo en la percusión. Y es algo que seguro que muchos de los artistas actuales también agradecen, porque a través de eso ha llegado otras muchas formas de tocar, de grabar y Sí, de editar. de estética. Ahora, yo con Mecano en el año 82 me fui a París a comprar una batería que se llamaba Simmons, que era una batería electrónica con unos tableros hexagonales brillantes en negro, en rojo, en azul, varios colores. Pues ahora el grupo valenciano, por cierto, que va a Eurovisión representando a España, en su puesta en escena llevan una batería Simmons como la que usamos en Mecano en el año 82. O sea que fíjate tú, 2024. 40 años después. Sí, Qué pues bueno, qué yo bueno. fui el primero que la traje, pero porque estaba de moda y los grupos ingleses la utilizaban, entonces dije, "Bueno, aquí no la encuentro, me voy a París y la compro." Como si fuera a cargar un niño, ¿no? Que los traen de París. Mis hijos Grandísimo. la trajeron me la traje de París. Grandísimo, grandísimo, Javier. Ha sido un placer, un placer. Esperamos seguir disfrutando con tu rock progresivo, con tu grupo actual, con tu composición actual Mira, y esperamos seguir en contacto si me mucho, mucho permites, tiempo. estoy viendo detrás de mí esa foto ahí de un niño con, Ajá. no sé si la ves. El Sí, de la izquierda es mi nieto actual y el de la derecha de blanco soy yo de pequeñito. ajá, ajá. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, disfruta muchísimo de tu familia que tanto te quiere y te ha echado de menos durante tantos años por tu trabajo y Trabajando. aprovecha ahora que estás súper bien. Te veo mejor que nunca, la verdad. Me encuentro bien, Y sí. disfruta de tu familia, que es lo mejor que hay. Ya lo sabes tú muy bien. Y nada, yo por mi parte, Irene, no queda nada más. Agradecer de verdad esta entrevista tan brillante. Pues nada, por mi parte, agradeceros a los dos, a Irene y a ti, Pedro, que hayáis contactado conmigo para hacer este reportaje que es un poco, es un poco fatuo el tener que hablar de uno mismo. Y no me gusta mucho, pero de todas formas siempre es un placer. Me da vergüenza decirlo, pero es un placer contar la vida de uno. Y me habéis dado la oportunidad. Os lo agradezco. Pues claro que sí, Javier, un placer también nuestro, como ya te ha comentado Pedro, y tengo muy poquito más que comentar. Decirte que ha sido para mí un verdadero placer conocerte, el poder que nos hayas brindado, ¿no? Este tiempo, ¿no? Para que, bueno, pues que todos nuestros amigos, que yo creo que muchos, muchísimos ya te conocen, pero si no, que te puedan conocer. Y aprovecho para comentar que para que quien no conozca a Javier y todo lo que habíamos estado hablando, vamos a dejar
en la descripción datos tuyos, bueno, para que te conozcan un poquito más, si te parece, ¿vale? Y aquí lo dejamos por nuestra parte. Amigos, nos vemos en el próximo zumbido del mes. Un abrazo gigante a todos. Gracias.